Bueno, es una primera intervención autorizada porque su biografía le avala. Juan Carlos Tedesco es un argentino formado en educación y especialmente dedicado a problemas relacionados con esa interfase que nos decía Federico Mayor Zaragoza entre educación y sociedad, y que además de su formación en educación ha ocupado diferentes puestos nacionales e internacionales de relevancia en distintas instituciones internacionales fundamentalmente relacionadas con la UNESCO. Ya desde 1976 que ingresa en la UNESCO, se dedica como especialista en política educacional del proyecto UNESCO-CEPAL para el desarrollo y educación en América Latina y el Caribe. Posteriormente ha desempeñado cargos ejecutivos o de dirección en distintos proyectos, como el director del Centro Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. A partir de 1986 es nombrado director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe también. Del 92 al 98 es director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en Ginebra y actualmente es el director de la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación en Buenos Aires. Es autor de numerosos artículos y libros, todos ellos relacionados con temas educativos y, como decía antes, en esa relación de educación y sociedad, y es miembro también de distintas asociaciones y organizaciones educativas nacionales e internacionales que no voy a detallar por no aburrirles a ustedes. Simplemente voy a darle la palabra a Juan Carlos Tedesco para que nos presente su comunicación titulada La educación para el siglo XXI, algunos dilemas y orientaciones. Tiene la palabra Juan Carlos Tedesco. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Yo quisiera comenzar agradeciendo a las autoridades del gobierno vasco que me han invitado a participar de este congreso y a poder compartir con ustedes estas preocupaciones, estos interrogantes y también, ¿por qué no?, estos objetivos comunes que todos tenemos a nivel internacional por promover una educación en favor de la convivencia y del respeto mutuo. Yo quiero comenzar aclarando que no deseo dar la impresión de tener respuestas categóricas a las preguntas que se abren con el tema de esta conferencia. A veces las exigencias de una presentación, las exigencias del estilo de una conferencia nos predispone a formular postulados más o menos categóricos que pueden dar la impresión que uno tiene certezas, pero creo que es mucho más honesto en estos momentos advertir que estamos frente a problemas abiertos que probablemente admitan más de una respuesta y que nos deben incitar o nos deben estimular para más diálogo, para más debate, para más estudios, más investigaciones que nos permitan orientar nuestras decisiones con menores riesgos de equivocarnos. El segundo comentario introductorio es apelar un poco a este lugar común que ya todos aceptamos y que consiste en reconocer que no estamos viviendo una crisis coyuntural, una crisis periódica más a las que nos tiene acostumbrados o nos tuvo acostumbrados el modelo capitalista de desarrollo, sino que estamos ante una transformación muy profunda y ante la aparición de nuevos modelos de organización social, de organización económica y de organización política a nivel mundial. Y el indicador más elocuente de este carácter estructural de la crisis por la que está atravesando la sociedad actualmente, entendiendo crisis no en un sentido negativo, sino como un proceso de transformación profunda. El indicador más elocuente es la simultaneidad que tienen las dificultades de funcionamiento que se advierten tanto en las instituciones
responsables de la cohesión social, fundamentalmente el Estado Providencia, el Estado-Nación, las relaciones entre economía y sociedad, que alude a todas las instituciones y a todos los modos que tienen que ver con la organización del trabajo, con la producción, y también a todos los modos de constitución de nuestras identidades. Y con esto aludimos a la crisis del sujeto. O sea que simultáneamente están cambiando las maneras de funcionar, tanto de la cohesión social, del trabajo y de nuestra identidad personal. Y esta simultaneidad es lo que nos explica el carácter estructural de la crisis. Yo me voy a referir en esta exposición a la última dimensión de las tres mencionadas. O sea, no voy a tocar el tema ni de la crisis del Estado ni de la crisis del trabajo, que han sido ya suficientemente desarrolladas en otros lugares y en otras discusiones, y dada la temática del Congreso, me voy a referir fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la crisis del sujeto. Y voy a tratar de dividir la conferencia en dos grandes partes, dos grandes secciones. En la primera trataré de explicar algunos de los procesos sociales y cognitivos que están en la base de los fenómenos actuales de construcción de las identidades y de crisis de la cohesión social, para intentar en la segunda, a partir de esa explicación, presentar algunas ideas destinadas a estimular la discusión sobre estrategias educativas que puedan permitirnos enfrentar estos nuevos desafíos desde una perspectiva democrática. Todos sabemos que los procesos de construcción de las identidades han cambiado a lo largo de la historia. En forma muy esquemática, uno podría decir que en la sociedad tradicional las identidades se basaban fundamentalmente en factores ascriptivos, tales como el género, la raza, la etnia o la religión. El capitalismo y la democracia erosionaron significativamente la importancia de estos factores, que fueron reemplazados por la nación, por la clase social o por la ideología política. Pero el actual proceso de globalización está provocando la pérdida de capacidad socializadora de estos factores propios del capitalismo industrial y también de sus expresiones institucionales, como la escuela, los sindicatos, los partidos políticos. Y así tenemos, por ejemplo, que el cambio tecnológico acelerado que estamos viviendo está modificando los patrones clásicos de identificación profesional y obliga a las personas a un proceso de reconversión permanente que hace que estas identidades profesionales tradicionales no tengan la fuerza que tenían en el pasado. Por otro lado, la creación de entidades supranacionales y la revalorización de las identidades locales también están erosionando la importancia, el significado de la identidad nacional, que fue un factor propio del capitalismo industrial. Por último, así a nómina de ejemplos muy esquemáticos, también la crisis del socialismo, los cambios culturales vinculados a la expansión del individualismo, a la expansión del mercado, han modificado las formas clásicas que tenemos de representación y de construcción de las identidades políticas. Pero además del cambio en los factores que intervienen en la construcción de las nuevas identidades, se ha modificado el proceso mediante el cual estas identidades son elaboradas. Y en este sentido, lo peculiar del actual periodo histórico consiste en la importancia que asume la actividad del sujeto en la construcción de su identidad. A diferencia de los periodos precedentes, las identidades ya no son totalmente impuestas desde el exterior, sino que son construidas en forma individual. Ya no incorporamos desde el exterior paradigmas totales, sino que incorporamos fragmentos de la realidad, y la unidad, la coherencia entre esos fragmentos la tiene que construir individualmente cada uno.
el debilitamiento de los marcos de referencia y de las instituciones tradicionales y este mayor protagonismo de las personas en la construcción de sus identidades afectan muy profundamente el papel y las modalidades de la acción educativa, particularmente de la educación formal. Todos ustedes saben que la educación formal, desde la escuela primaria hasta la universidad, fue organizada sobre la base de dos grandes supuestos. El primero de ellos es que la familia asumía la responsabilidad de formar el núcleo básico de la personalidad de los nuevos miembros de la sociedad. Y el segundo supuesto es que existe un modelo, un cierto patrimonio, un modelo cultural dominante, hegemónico, que la escuela debe transmitir. O sea, recibíamos personas ya con su núcleo duro, formado, educables, en el sentido cognitivo especialmente y en valores más universales, y existía un modelo a transmitir. Estos dos supuestos hoy en día están en crisis y necesitan ser resignificados, reanalizados. Vamos a ver en primer lugar qué ha pasado con la familia. Todos ustedes saben que la descripción clásica que se ha hecho del proceso de socialización, o sea, del proceso mediante el cual una persona se convierte en miembro de una sociedad, tiene o se distinguían en este proceso dos grandes fases: la socialización primaria y la socialización secundaria. La primera, que era la que se efectuaba durante la niñez, durante los primeros años de vida y habitualmente en el seno de la familia, es aquella mediante la cual un individuo adquiere el lenguaje, adquiere los rudimentos básicos, los esquemas básicos de interpretación de la realidad, las bases también del aparato legitimador de esa realidad, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y la segunda, la socialización secundaria, es todo proceso posterior que introduce al individuo ya socializado primariamente en sectores específicos del mundo y de la sociedad. Estos análisis del proceso de socialización distinguieron siempre que la socialización primaria se caracterizaba, en primer lugar, por la significativa carga afectiva con la cual se transmitían sus contenidos. Los contenidos de la socialización primaria eran transmitidos a través del padre y de la madre, y por lo tanto, junto con ellos, se realizaba la incorporación de la figura materna y de la figura paterna. Es decir, tenían una carga afectiva muy fuerte y por lo tanto eran muy difíciles de modificar. Y este mundo transmitido en la socialización primaria era un mundo con el cual se realizaba una suerte de identificación absoluta, no había discusión, eso no se discutía, no estaba en cuestión, se aceptaba tal cual es, era la visión del mundo. En este sentido, no voy a citar a los autores, pero bueno, Berger y Lungman son los clásicos sociólogos que han descrito este proceso. Y este proceso de socialización primaria en nuestra época, en estos últimos años, en esta última década, ha sufrido transformaciones muy profundas. Por un lado, porque la composición de la familia ha cambiado. Todos los datos disponibles sobre los países occidentales, al menos, nos indican que la familia hoy en día es una familia nuclear, es decir, de tamaño muy reducido. La madre o la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, han crecido las uniones libres, han crecido también el número de hogares monoparentales, donde solo existe normalmente la madre, sin la figura paterna, o esta figura paterna cambia frecuentemente o con más frecuencia que en el pasado. Es decir, que en síntesis, desde el punto de vista de la familia, el cambio fundamental podría sintetizarse diciendo que se ha disociado el vínculo de conyugalidad del vínculo de filiación.
En la familia tradicional, estos dos vínculos, el de conyugalidad que existe entre la pareja y el de filiación, el que existe entre la padre, la madre y los hijos, eran indisociables. En la actualidad, el de filiación sigue siendo indisociable porque es un vínculo biológico, pero el de conyugalidad ha perdido este carácter indisociable porque es un vínculo social, es un vínculo cultural. Pero además de estos cambios en la estructura y en la composición de la familia, también hay cambios muy importantes en el contenido y en la forma como los valores, como esta visión del mundo que se transmite en la socialización primaria es ahora transmitido en la familia. Y en este sentido, todos los datos, las investigaciones, las encuestas que se han hecho, demuestran que los adultos consideran cada vez más que no deben transmitir a sus hijos una determinada visión del mundo, sino que deben transmitir cierta capacidad para elegir y formar autónomamente esa concepción. La familia contemporánea asume cada vez más la forma de una red de relaciones, que en lugar de ser responsable de transmitir el patrimonio cultural y moral de una generación a otra, tiende ahora a privilegiar la construcción de la identidad personal. Esto obviamente también está acompañado por transformaciones que hacen que el periodo de socialización primaria sea cada vez más corto, o a la inversa, que los niños entran cada vez más temprano en instituciones distintas a la familia para su proceso de socialización primaria, de manera tal que comienza a haber una suerte de secundarización de la socialización primaria. Y los contenidos básicos, este contenido que se refiere al núcleo duro de la personalidad, el desarrollo cognitivo, el desarrollo ético, se está haciendo cada vez más a través de adultos afectivamente menos significativos que el padre y que la madre, y que por lo tanto son mucho más flexibles, son mucho más débiles que en el pasado, con lo cual se gana en libertad, pero también se pierde en estructuración, se pierde en capacidad para tener una base sólida desde la cual incorporar el resto de las dimensiones del mundo y de la cultura. En este aspecto, creo que es importante aludir a algunos análisis recientes que entienden de alguna manera que esta situación, este proceso de cambio en la familia, está planteando una crisis muy profunda en las formas como nuestra sociedad transmite a las nuevas generaciones su patrimonio. O sea que hay una crisis en la transmisión, que es una de las funciones claves para la reproducción de la sociedad. En esto yo suelo referirme a un filósofo contemporáneo francés, Saidi Laidi, que ha escrito algunos análisis muy lúcidos sobre este problema, y él constata que en realidad el proceso de transmisión resulta de una articulación de tres elementos. El primero es el reconocimiento de una referencia absoluta que crea una obligación con respecto a las generaciones futuras. O sea, estamos obligados a transferirle. Cuando hay transmisión, esta transmisión plantea una cierta idea de obligación de transmitirle a las nuevas generaciones un cierto patrimonio. En segundo lugar, hay ámbitos institucionales donde esta obligación tiene lugar. Y en tercer lugar, hay una aceptación de ciertas mediaciones que solo tienen sentido porque la transmisión se inscribe en una dimensión de largo plazo. O sea, en este sentido, todo proceso de transmisión cultural implica aceptar la existencia temporal del largo plazo. Preparamos para periodos prolongados de tiempo. Él dice, en nuestra sociedad no se está cumpliendo ninguna de estas tres condiciones. La transmisión en el seno de la familia ya no se apoya en la aceptación del principio de autoridad,
en la existencia de una paternidad simbólica, sino que el único principio válido es el principio democrático, o, dicho en otros términos, la relativización de las opiniones. La familia no implica la transmisión en principio autoritaria de un contenido cultural, sino que se basa cada vez más en relaciones democráticas. Y la paradoja de esta situación es que, y en esto sigo a Leydi, la democracia se extiende cada vez más a la vida privada y al ámbito de los estilos de vida, al mismo tiempo que empieza a perder importancia en el espacio público, que se rige cada vez más por las leyes del mercado. Esta especie de colonización de la democracia de los ámbitos privados se está realizando al mismo tiempo que ella empieza a desertar del espacio público. Y si la familia se transforma en una red integrada de individuos solidarios pero iguales, ya no hay transmisión, lo que hay es intercambio. Y las preguntas que esta situación provoca en realidad son fundamentales, son decisivas para las relaciones entre generaciones, tanto para las que tienen lugar entre padres e hijos, como entre adultos y jóvenes, entre maestros y alumnos. ¿Cómo pensar la transmisión en una sociedad que no reconoce otro valor más que el valor de cambio? ¿Qué sentido otorgar a la idea de transmisión en una sociedad donde el saber es pensado y percibido como algo cada vez más fluido, amenazado de obsolescencia permanente y medido en función de su utilidad económica? Paso ahora, dejo este tema de la familia para, a través de estas preguntas, aludir a la segunda de las dimensiones que yo había mencionado al principio, que es la existencia de este modelo a transmitir, y que tiene que ver con el concepto de hegemonía, es decir, con la existencia de un modelo cultural hegemónico. Y en este sentido uno podría decir que, complementando la paradoja que señalaba Leydi acerca de la extensión de la democracia al ámbito de lo privado y de su abandono del espacio de lo público, se podría sostener que también, mientras el capitalismo industrial era un capitalismo inclusivo y por eso tenía que tener un pensamiento hegemónico, este nuevo capitalismo, en cambio, es excluyente y no tiene tanta necesidad de desarrollar una vocación hegemónica tan fuerte como la tenía el capitalismo industrial. Esta afirmación puede resultar un poco extraña en un momento en el que se habla tanto de pensamiento único y de ausencia de alternativas al modelo neoliberal. Pero creo que es importante no confundir pensamiento único con pensamiento hegemónico. El pensamiento único es único porque no hay alternativas, porque no tenemos otras opciones a presentar. Pero no es hegemónico porque no convence, porque no genera adhesión, ni tampoco genera la necesidad de que todos estén convencidos de esto y que tengamos un aparato institucional y actores sociales destinados a transmitirlo. Y en este contexto, fíjense ustedes que la primera constatación que uno puede hacer es que se modifican profundamente no solo los patrones culturales del pasado, sino también las instituciones responsables de la producción y de la distribución cultural. En el capitalismo industrial, la cultura se basaba en instituciones que funcionaban fundamentalmente sobre la lógica de la oferta. La escuela, la televisión en general, estaban basadas en ofrecer a todos un mismo producto, un mismo modelo, un mismo esquema. Y por eso esta oferta tenía un papel homogeneizador fuerte. Porque en esa oferta, que era igual para todos, todos tenían algún lugar. Todos estaban de alguna manera incluidos y presentes. En cambio, en los nuevos
mecanismos culturales, se ha modificado esta lógica y todo se basa ahora en la demanda. La televisión por cable, la diversificación enorme que está sufriendo la televisión, Internet y algunos cambios profundos que están apareciendo en el diseño de la oferta escolar, empiezan a darle una importancia cada vez más decisiva a la demanda y no a la oferta. Uno en Internet es el que decide. Es uno el que decide por dónde navegar, qué información buscar. En la televisión por cable es uno el que decide qué ver. Antes teníamos 4 o 5 opciones máximas en la televisión, ahora tenemos 40, 50, 100. En Internet, al contrario de la televisión, ya no es el emisor el que controla todo, sino que es el usuario el que decide por dónde navegar y por dónde circular. Y en este sentido creo que es muy importante recuperar algunas de las hipótesis que algunos especialistas en comunicación están sosteniendo sobre la base de decir que en realidad, a diferencia de lo que pensábamos antes, basarse en la demanda puede ser mucho menos democrático que basarse en la oferta, porque la demanda está crecientemente más segmentada, crecientemente más polarizada, más diferenciada, y que tener mecanismos culturales que respondan a la demanda puede tener un efecto antidemocrático más fuerte, porque termina dándole a cada uno lo que cada uno pide y no lo que cada uno necesita. En este aspecto es que creo que deberíamos, a partir de estas reflexiones, volver a analizar entonces el papel de la escuela, el papel de las instituciones como la escuela pública, como la escuela obligatoria, como la escuela gratuita, que justamente en este nuevo modelo de imposición cultural basado en la oferta están perdiendo importancia desde el punto de vista del pensamiento único, del pensamiento dominante. Y para ello yo quisiera analizar algunas articulaciones que creo que pueden permitirnos profundizar este análisis. Me voy a referir básicamente a 3. La articulación entre lo estable y lo dinámico, la articulación entre lo propio y lo ajeno, y la articulación entre la libertad individual y los intereses generales. Con respecto a lo estable y lo dinámico, creo que todos aceptamos que la construcción de la identidad supone establecer, tanto a nivel social como a nivel individual, una articulación entre un núcleo duro de la personalidad, de los valores, y un núcleo blando, para usar los términos que ahora están tan de moda con la computación, entre el disco duro y el disco blando, entre el software y el hardware, entre lo estable y lo que cambia, entre lo adscriptivo y lo electivo, entre la continuidad y la transformación. Y la verdad es que la crisis de la modernidad parece haber reducido al mínimo el ámbito de lo estable, el ámbito de lo duro, de lo básico. Pero lo que estamos advirtiendo es que esta reducción al mínimo de lo básico y de lo duro no va acompañada necesariamente por un aumento de la libertad. La debilidad de marcos de referencia puede estar asociada socialmente a inseguridad económica, a pérdida de confianza en lo propio, y puede provocar, como lo están demostrando muchos acontecimientos contemporáneos, un cierto refuerzo bastante irracional en la demanda por límites, en la demanda por pautas fijas, en la demanda de nuevo por la autoridad. Y la sociedad actual muestra que, junto con este aumento de libertad que puede generar la reducción del ámbito de lo estable y de lo duro, puede aparecer también un cierto retroceso a valores y a comportamientos propios de sociedades tradicionales. Por eso es que creo que como educadores es importante
que volvamos a formularnos algunas preguntas, tales como, por ejemplo, ¿cuánta estabilidad es necesaria para el cambio? ¿Cuánta seguridad en lo propio es necesaria para ser tolerante? ¿Cuánto individualismo es necesario para ser solidario? ¿Cuánta repetición es necesaria para ser creativo? Yo creo que la dificultad para enfrentar estas preguntas desde el punto de vista educativo proviene en buena medida del contexto en el cual se desarrolla actualmente el proceso de construcción de nuestras identidades, el proceso de construcción de nuestra subjetividad. Y en esto me parece muy importante el último libro de Richard Sennett, La corrosión del carácter, este antropólogo que se ha ocupado de estudiar las consecuencias que tiene sobre la personalidad los cambios en la organización del trabajo, donde él señala, también reafirmando un poco los hallazgos de otros autores, que esta nueva sociedad, esta nueva economía, se caracteriza por esta idea de que no hay nada a largo plazo, de que vivimos todo en el presente, que en realidad, dice él, este capitalismo nuevo que densifica el presente, que se olvida del pasado y que evita proyectarse a largo plazo en el futuro, plantea problemas muy serios acerca de cómo compatibilizar la lógica de los vínculos familiares de dependencia, solidaridad y compromiso. Porque se dice, él mismo se pregunta, ¿cómo proteger las relaciones familiares para que no sucumban a los comportamientos a corto plazo, al modo de pensar inmediato y básicamente al débil grado de lealtad y compromiso que caracterizan hoy a los lugares de trabajo? La conclusión más clara que se puede obtener de la experiencia histórica y del desarrollo de la personalidad individual es que tanto la ausencia como la presencia total de un núcleo sólido de valores y de capacidades cognitivas impide construir valores de tolerancia, de apertura y de flexibilidad, así como desempeños intelectuales flexibles y creativos. La historia de las civilizaciones nos brinda ejemplos muy interesantes de esto y nos enseña que la cohesión cultural muy fuerte está asociada a intolerancia, a encapsulamiento y en definitiva a la muerte de la cultura. Pero la sociedad actual también nos brinda numerosos ejemplos del fenómeno contrario, de cómo la ausencia total de marcos de referencia también genera actitudes de anomia, de disociación y de desvinculación social, y la búsqueda de protección a través de la recreación de vínculos tradicionales. Aquí radica entonces el primer desafío para la pedagogía: definir cuáles son los componentes del núcleo básico de la personalidad y de la inteligencia y las modalidades de su formación. El segundo eje de estas articulaciones es el que se establece entre lo propio y lo ajeno, y que tiene que ver en el fondo con la identificación de una frontera. La verdad que sostener la importancia de la frontera en un momento como el actual, en el que se están generalizando los procesos de globalización, puede parecer un contrasentido, una aspiración contraria al ideal educativo de la comprensión internacional y de la tolerancia. Sin embargo, la tolerancia y la capacidad de vivir juntos no supone la desaparición de las fronteras, sino la desaparición de la concepción del diferente como un enemigo. Y en este sentido, se puede postular que para integrarse, para participar en instancias multinacionales, en instancias multiculturales, es necesario estar dotado de una sólida y segura identidad cultural propia. La confianza en sí mismo constituye desde este punto de vista un punto de partida central de cualquier estrategia de integración y de comprensión del otro. El miedo, la inseguridad, la subvaloración de lo propio no pueden en ningún caso ser fuente de una nueva cultura ciudadana. Y esto lo demuestran
En todo caso, muchas de las experiencias recientes a veces nos lo demuestran muy trágicamente, de cómo los intolerantes, los fanáticos, los violentos, son muy inseguros en su propia identidad, porque solo la inseguridad los puede hacer tan temerosos del contacto con el diferente. Solo si alguien está muy seguro en lo propio puede tener tanto miedo de abrirse y de conectarse con el distinto. La tercera articulación de este tipo es la que tiene que ver con el individualismo y los intereses generales, entre el individuo y la sociedad. Y en este sentido, también es evidente que la sociedad actual, este nuevo capitalismo, parece estar eliminando, parece estar debilitando, arrasando todo lo que tenga que ver con formas de expresión de los intereses generales. Porque ¿quién garantiza hoy los intereses generales? ¿Quién puede tomar decisiones de largo plazo? ¿Quién asume una visión de la sociedad que vaya más allá de lo individual o de lo sectorial? Están desapareciendo todas las formas de regulación que se basan fundamentalmente en la idea de fines últimos, en la idea de que hay un sentido para la acción social. El Estado, como forma de expresión de los intereses generales, está perdiendo capacidad de regulación, y en este sentido también vuelvo a mencionar esta escasa capacidad, esta escasa vocación hegemónica que están demostrando los modelos culturales actuales, que tienen además una fuerte capacidad excluyente. Y digo, entre paréntesis, para aclarar un poco este concepto, la exclusión es distinta a la explotación. En el capitalismo industrial había explotación, había dominación, había explotadores, explotados, había dominantes y dominados. Pero el dominado, el explotado era necesario. Por eso es que en la ideología hegemónica había un lugar para ellos. Y en este nuevo capitalismo aparece el fenómeno de la exclusión, y el excluido no es necesario. Esta es la gran diferencia. Por eso es que en estos nuevos modelos culturales, insisto, hay esta menor vocación hegemónica, porque no hay ningún deseo de darle un lugar al excluido, de incorporarlo. En la medida en que no se lo incorpora a la sociedad, tampoco se lo incorpora al modelo cultural, tampoco se lo incorpora a la concepción, al paradigma con el cual comprendemos la sociedad. Ahora, en este contexto, es evidente que la desregulación coloca cada vez mucho mayor poder de decisión en los individuos. Y por eso es que hoy es tan importante la ética y la formación para la responsabilidad individual. Este tema de la responsabilidad constituye un tema central para el futuro, porque las decisiones ya no son tomadas por otros, ya no son tomadas por nadie que está por encima de nosotros, el Estado, la familia, la Iglesia, etcétera, sino que ahora tenemos nosotros que asumir con responsabilidad ciudadana las consecuencias de nuestras decisiones frente al medio ambiente, frente al empleo, frente a diferentes instancias de la sociedad. De la misma manera que también en el proceso de aprendizaje, cada vez más los alumnos tendrán que tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. Ya el proceso de aprendizaje no puede estar como en el pasado regulado todo desde el exterior, sino que cada vez más, y en esto consiste el aprender a aprender, el alumno tendrá que tomar decisiones sobre qué quiere aprender, qué tiene que aprender, dónde tiene que buscar la información, etcétera. Por lo tanto, en este aspecto, el desafío consiste en reforzar el protagonismo de las personas y de las instituciones para evitar que esta desregulación se transforme en caos, se transforme en ruptura de la cohesión social mínima. En este sentido es que, curiosamente, si miramos hacia el pasado, la función de la educación, que siempre fue criticada por su connotación conservadora, que consistía en transmitir la cultura del pasado, el patrimonio cultural, y formar de esa manera la base de la cohesión social, hoy en día
empieza a ser reivindicada como el factor más progresista de la tarea educativa. Hoy que el modelo dominante tiende a excluir, tiende a no analizar lo que tenemos en común, todo aquello que significa reforzar lo que tenemos en común empieza a ser mucho más progresista que en el pasado. Por eso es que estamos enfrentando en cierta medida una situación en la cual, para construir un proceso educativo democrático, tenemos que encontrar fórmulas que nos diferencien de el modelo del individualismo asocial propio de este neoliberalismo exacerbado, de este fundamentalismo de mercado que tienden a desarrollar algunos sectores, y la cohesión autoritaria del fundamentalismo. Entre la cohesión autoritaria del fundamentalismo y el individualismo asocial es preciso construir esta idea de la convivencia, del aprender a vivir juntos, del respeto a la identidad de lo propio y de la identidad del diferente. Por eso es que algunos dicen que tenemos que combinar hoy en día la escuela de la socialización, que es la escuela del pasado, con la escuela de la subjetividad, que es la escuela actual. Combinar, no una u otra, sino que tenemos el desafío de juntar las dos, de construir la subjetividad sobre la base del contacto con el diferente. Y hay también en este desarrollo de estas nuevas formas de construcción de la identidad otros aspectos que me parecen importantes. Uno de ellos es la capacidad de elegir, y creo que en este aspecto estamos enfrentando desafíos nuevos. Hoy en día los jóvenes, los niños, están llamados a elegir desde muy temprano. Y ese anticipo en la capacidad y en la necesidad de elegir está acompañado de una prolongación de la dependencia desde el punto de vista material. En la sociedad industrial tradicional uno elegía a partir del momento que era autónomo, que se podía mantener. Hoy en día esto se ha disociado y comenzamos a elegir muy tempranamente y al mismo tiempo prolongamos la etapa de la dependencia material porque la incorporación al mercado de trabajo es cada vez más lejana. Entonces, la escuela tiene que asumir este cambio y enseñar a elegir a pesar de la dependencia material, a pesar de la dependencia con respecto a la familia. Pero, no quisiera seguir insistiendo, dado el tiempo, en estos elementos del diagnóstico para terminar mencionando algunos desafíos de todo este análisis de la situación de la cultura contemporánea, de algunos desafíos para la educación. Creo que este análisis, que puede parecerles a algunos de ustedes, o a muchos de ustedes, quizás demasiado general o demasiado teórico, sin embargo, nos da las bases para definir las preguntas que muchos de nosotros como educadores nos hacemos acerca del lugar de los medios de comunicación, de la cultura cotidiana en la escuela, de la actitud de la escuela frente a la cultura de masas, de las estrategias para enfrentar estos nuevos desafíos. Y el punto central sobre el cual quisiera concentrar estas reflexiones consiste en postular que la función de la escuela en relación a la cultura consiste en la formación del núcleo estable, en la formación de los marcos de referencia que permitirán enfrentar los cambios permanentes a los cuales nos somete la producción cultural en este nuevo capitalismo. En este contexto cultural actual, la característica más importante es esto que yo decía antes de la concentración en el presente. Las transformaciones son tan profundas que se viven como una ruptura con el pasado. No hay idea, o estamos perdiendo la idea de la continuidad histórica. Todo aparece como nuevo, todo aparece como fundacional. Pero junto con la ruptura con el pasado, también se produce
una ausencia muy significativa de sentido, de proyecciones de largo plazo. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro. No hay óptimos fijos ya. Nada va a ser estable. Todos sabemos que todo está cambiando. El conocimiento, la centralidad del conocimiento en la sociedad contemporánea aumenta esta sensación de que todo cambia, porque justamente el conocimiento, al ser central en la sociedad y al ser algo que está renovándose a velocidades inéditas, aumenta esta idea de incertidumbre, esta idea de que nada va a ser estable y que por lo tanto no tiene mucho sentido, o sí lo tiene, pero es muy difícil hacer proyecciones de largo plazo. Con lo cual, ante esta ruptura con el pasado y esta incertidumbre del futuro, todo tiende a jugarse en el tiempo presente. Y en un contexto de este tipo, el individuo, la persona, está obligado permanentemente a elegir, a tomar decisiones frente a opciones múltiples y a informaciones cada vez más numerosas y cambiantes. Por eso es que los marcos de referencia con los cuales un individuo procesa todos los mensajes que recibe se convierten en un elemento central para su desempeño ciudadano. Pero estos marcos de referencia son tanto culturales como cognitivos. Desde el punto de vista cultural, las informaciones y las opciones de conducta son procesadas a través de una serie de operaciones de identificación, de reconocimiento, de diferenciación, de adhesión, de rechazo, que suponen la existencia de un núcleo cultural básico desde el cual es posible elegir y responder a los mensajes culturales. Si no tenemos un código, un marco de referencia, ciertos criterios, no podemos elegir. Nadie elige desde la nada. No se pueden tomar decisiones, no se pueden aceptar opciones si no tenemos un marco desde el cual tomar estas decisiones y hacerlo. Lo mismo sucede desde el punto de vista cognitivo. El acceso a las informaciones provoca procesos de comparación, de asociación, de transferencia, que dependen del desarrollo intelectual del sujeto. Cuando este núcleo cultural, este núcleo cognitivo no está constituido, lo está muy débilmente, los peligros de alienación y de dependencia aumentan significativamente, ya que los medios de comunicación, especialmente la televisión, no fueron concebidos ni actúan para formar este núcleo básico de la personalidad o este núcleo básico del desarrollo cognitivo. O sea, estos nuevos modelos, el Internet o la televisión por cable, suponen que el espectador o que el usuario ya tiene estos criterios formados y que es capaz de elegir. Ellos no lo forman, lo dan por supuesto. El problema es quién lo forma. Y aquí es donde el papel de la escuela, el papel de los educadores, es, digamos, el que asume su mayor sentido en la época actual. Entonces, ¿cuáles deben ser los contenidos de este núcleo duro del desarrollo cognitivo y cultural? ¿Y cómo se deciden? ¿Cómo se decide cuáles son estos contenidos? Constituye hoy en día un motivo de debate fundamental. Y en realidad el eje que divide las posiciones en este campo pasa por decidir si los contenidos de este núcleo duro deben ser discutidos socialmente o deben ser decididos en forma individual o privada. En la medida que los aparatos culturales del pasado actuaban desde la oferta, y en esa oferta el Estado tenía un papel preponderante, la discusión sobre el contenido de los marcos de referencia asumía cierto carácter público. La democracia de alguna manera era eso. Pero las nuevas modas o las nuevas modalidades de producción cultural están en cambio basadas en tecnologías que están manejadas por grandes consorcios de empresas privadas que actúan siguiendo la lógica del beneficio a corto plazo y del control de las demandas de la población consumidora. El interrogante y el desafío que se abre en este nuevo contexto pasa entonces por definir modalidades de participación
alternativas al autoritarismo del control estatal y al individualismo de la lógica privada. Desde el punto de vista de los contenidos de los marcos de referencia, de alguna forma uno podría sintetizarlos, ya lo hizo, se hizo acá en los discursos de inauguración por el consejero, por el jefe del gobierno y también por Federico Mayor Zaragoza. Creo que el punto de referencia que tenemos más importante es este informe de la Comisión Delors, que marcó estos desafíos o estos contenidos del núcleo duro del desarrollo cognitivo y del desarrollo ético y del desarrollo de la personalidad en estos dos pilares: aprender a aprender y aprender a vivir juntos. El aprender a aprender significa que lo que la escuela debe hacer es enseñar el oficio del aprendizaje, porque ya no alcanza con transmitir informaciones, sino que hay que transmitir la capacidad de ir a buscar, seleccionar y trabajar con esas informaciones. El aprender a aprender implica aprender el oficio del aprendizaje, y como los oficios se aprenden casi de la manera más tradicional. La metáfora más interesante en este sentido es la que dan los oficios de la Edad Media. ¿Cómo le transmitía un maestro a su aprendiz el oficio? Mostrándole las operaciones que hacía con cada herramienta, las posibilidades de cada material. Pero en los oficios tradicionales las operaciones son visibles, son operaciones materiales que yo puedo mostrar. En el oficio de aprender, en cambio, las operaciones son implícitas, son mentales. Lo que yo tengo que hacer en el aprender a aprender es hacer explícitas esas operaciones que son implícitas. Es decir, ser consciente de qué operación cognitiva estoy haciendo cuando aprendo. Si estoy comparando, si estoy buscando y colectando información, si estoy probando una hipótesis, ¿qué operación estoy haciendo? Si yo logro manejar esas operaciones y saber qué operación tengo que hacer en cada momento, estoy manejando el oficio del aprender. Y eso es lo que, desde el punto de vista cognitivo, debe hacer la educación del futuro. Y el maestro, el profesor, de esta manera entonces asume ya no el papel de transmisor de información, sino el papel de acompañante cognitivo, el papel de guía, de modelo que orienta en ese aprendizaje del oficio. Y en cuanto a aprender a vivir juntos, este desafío nuevo surge fundamentalmente de la idea de que ya vivir juntos necesita ser aprendido y por lo tanto enseñado, porque en la sociedad industrial tradicional no teníamos necesidad de aprender a vivir juntos, porque estábamos obligados a vivir juntos. Había lo que Durkheim llama la solidaridad orgánica, o sea, el sistema mismo producía la necesidad de que yo tuviera que convivir con el otro, porque el otro era necesario. Y en esta nueva sociedad que se está configurando, peligrosamente el otro empieza a no ser necesario. Y por lo tanto, para convivir con el otro tengo que aprender. Tiene que ser un acto casi voluntario, un acto humano, político, de querer aprender, de querer convivir, de querer estar con el diferente. Y en este sentido la escuela es un espacio privilegiado, porque la escuela es un lugar, es un espacio donde podemos programar experiencias, donde podemos de alguna manera decidir qué va a pasar. Y puede en este sentido la escuela actuar como compensadora del déficit de experiencias de socialización que existen fuera de ella. Y en este aspecto, insisto, el papel de la escuela no es adecuarse a la cultura popular, no es adecuarse a lo que pasa afuera, tampoco es aislarse, tampoco es vaciarse de contenido, sino que de alguna manera es asumir un contenido propio, socialmente muy significativo, que compense los déficits culturales, los déficits de experiencias culturales de convivencia que pueden existir afuera. Por eso quisiera terminar un poco esta presentación en dos conclusiones
principales. La primera de ellas, que consiste en sostener, como ya lo han hecho muchos educadores, que la escuela, especialmente la escuela para los jóvenes, debería ser una escuela que enseñe a definir proyectos, que enseñe a construir identidad, a saber quién soy y qué quiero. Pero para esto, para que las preguntas sobre quién soy y qué quiero no sean enfrentadas desde el individualismo asocial o desde el fundamentalismo autoritario, es importante prestar atención a la cultura de la protección, de la responsabilidad por el otro. Saber quién soy incluye hoy la pregunta de ¿para quién soy necesario? En la respuesta a estas preguntas se resume no solo la construcción de la identidad individual, que es muy importante, sino también la respuesta a la pregunta sobre la identidad colectiva. Muchas gracias.